El sistema legal japonés tiene un plazo de prescripción. Si se cumple este plazo, no se puede apelar por ese delito y no se puede disputar en los tribunales. Entonces, si se cumple este plazo, la víctima no puede castigar legalmente al delincuente. Hay que resignarse a no poder hacer nada. En este caso, el criminal se entregó después de que el plazo de prescripción había expirado. Hablaré sobre un caso específico. ¿Tiene sentido confesar después de la muerte? El 14 de agosto de 1978 por la tarde, una maestra de primaria del distrito de Adachi, Tokio, desapareció al no regresar a casa a la hora usual. La familia de ella estaba preocupada y recibieron una llamada del director de la escuela informando que ella no se encontraba en la escuela, aunque debía estar trabajando. La familia denunció la desaparición de una persona ante la policía. La policía inició la investigación de inmediato, pero no pudieron encontrarla ni hallar pistas sobre su paradero, y así transcurrió el tiempo. El caso no avanzó por 26 años, hasta el 21 de agosto de 2004. Una persona se presentó diciendo que tenía algo que decir sobre este caso. Sorprendentemente, era un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en la misma escuela primaria que ella. Este hombre confesó haberla asesinado. El cuerpo de ella estaba escondido debajo del piso de la casa de esta persona. En 2004, el plazo de prescripción para casos de asesinato era de 15 años. Se entregó después de que este plazo expiró. El culpable mantuvo el cuerpo enterrado hasta mudarse en 2004. Vivió en esa casa durante 26 años. ¿Cómo se sentía durante todo ese tiempo? ¿Y por qué? ¿Por qué decidió entregarse después de que el delito prescribió? Tras descubrirse que el caso era un asesinato y no una desaparición, ¿qué acciones tomaron los familiares de la víctima? A continuación, los detalles. El 14 de agosto de 1978, hace más de 40 años. Aunque la escuela estaba de vacaciones, la maestra fue a trabajar para vigilar la piscina. En el pasillo se encontró con el culpable, un guardia de seguridad de la primaria. Él la golpeó en la cabeza y casi la derriba, lo que provocó una discusión entre ellos. El guardia de seguridad la mató tapándole la boca y asfixiándola. Después, el culpable escondió el cuerpo en la cajuela de su auto envuelto en una manta hasta que terminó su turno ese día. Además, lo ató con una cuerda. Entonces el director notó su ausencia. Aunque estaba de turno, no se presentó a trabajar, así que llamaron a su casa y su familia, preocupada, presentó una denuncia de desaparición. Por otro lado, el culpable trasladó el cadáver al sótano de la sala japonesa de su vivienda al día siguiente, el 15. La envolvió aún más con una lona de plástico y mientras su esposa no estaba en casa, pasó 4 horas cavando un hoyo con una pala y enterró el cuerpo. Construyó un kotatsu sobre el hoyo. Desde el inicio, la policía no halló motivos para su desaparición. Este caso fue investigado como un crimen, pero ni siquiera pudieron encontrar pistas, mucho menos encontrarla a ella. Nunca llegó una buena noticia a la familia que esperaba encontrarla, y así desapareció. Alrededor de un año después, en 1987, surgieron rumores de que este caso podría estar relacionado con un posible secuestro por parte de agentes norcoreanos. Todo comenzó cuando un maestro que dio clases de japonés a cierta persona comentó que se parecía a ella. A raíz de eso, su nombre apareció en la lista de personas desaparecidas, donde se incluyen aquellos de quienes se sospecha que podrían haber sido secuestrados por Corea del Norte. Sin embargo, aún así, no se pudo encontrar nada sobre ella, y poco a poco este caso fue quedando en el olvido. Después de 15 años, cuando prescribió el homicidio, el caso quedó en el pasado. La policía y la familia habían perdido la esperanza, pero en medio de esa situación, el caso avanzó inesperadamente. El 21 de agosto de 2004, 26 años después del incidente, como mencioné al principio, el culpable se entregó y confesó. Así fue como se esclareció todo el caso. ¿Por qué? Porque el culpable se entregó en ese momento. No fue por remordimiento hacia sus padres. Como prueba de ello, el responsable admitió conocer sobre el accidente y entregarse una vez que estuvo seguro de que había ocurrido. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué habló después de 15 años y luego 11 años más? Es decir, 26 años en total. La razón es que había estado ocultando el cadáver. Dijo que pensó que el caso saldría a la luz porque su casa iba a ser demolida debido a la reorganización de terrenos para la ampliación de la carretera. Y por la situación de la casa de este culpable, podemos imaginar cómo se sentía durante el tiempo hasta que fue descubierto. Primero, la casa donde estaba enterrado el cuerpo fue rodeada con una cerca justo después del incidente. Además, se colocó alambre de púas, reflectores y cámaras de seguridad. El culpable dejó de relacionarse por completo con los vecinos, y las personas que vivían cerca dijeron que siempre tenía las contraventanas cerradas.
Si alguien intentaba entrar a la casa, salía gritando con una barra de hierro en la mano. Recibía los paquetes de los repartidores afuera de la puerta. Sus acciones extrañas eran bastante notorias, entre otras cosas. Según la declaración del culpable, también pensó en quitarse la vida y llegó a ver a los visitantes de la escuela como si fueran policías. El culpable relata que al inicio del incidente sufría bastante. Compró un libro de hipnosis tras ver el ejemplo de una maestra y se autosugestiona diciendo: "No has hecho nada, no debes temer". No obstante, después de 1 o 2 años, fue olvidando el asunto. En este caso, el plazo de prescripción ya venció. No es posible juzgar al culpable aunque sepamos quién es, debido a que el delito ya prescribió. Al enterarse de la verdad del caso, los familiares de la víctima comienzan a actuar. No se pudo juzgar este caso como delito penal por ley. No obstante, se presentó una demanda civil. En lo civil había solo una manera de proceder. Eso es la reclamación de indemnización. El derecho a reclamar indemnización desaparece después de 20 años, pero en este caso, el punto en disputa es si ese derecho ya ha expirado o no. Como han pasado 26 años desde que ocurrió, lo natural sería pensar que el derecho de reclamación de 20 años también ha expirado. Sin embargo, en este caso no fue tan simple. Permítanme explicar por qué. La cuestión es si el hecho de que el culpable siga ocultando el cadáver se considera un acto del pasado o algo que continúa en el presente, es decir, si la ocultación del cadáver todavía... La pregunta es si todavía está dentro del alcance del derecho a reclamar una indemnización. En consecuencia, inicialmente no se reconoció el asesinato, pero sí se reconoció la ocultación continua del cadáver como un acto ilícito separado del asesinato. El pago de una indemnización de 3.300.000 yenes. Se dictó una orden sobre la sentencia del accidente. La familia de la víctima expresó que perdonarán a quien huyó tras causarlo. Comentarios expresaron la injusticia de la falta de ayuda para las víctimas y sus familias y su intención de apelar ante el Tribunal Superior de Tokio para continuar la lucha. En la segunda instancia, les aguardaba un resultado inesperado. 31 de enero de 2008. El Tribunal Superior de Tokio revocó el fallo inicial y declaró culpable al acusado por el asesinato. Se dictó una sentencia que ordenaba el pago de aproximadamente 42 millones de yenes. Esta fue la primera vez que se reconoció el derecho a reclamar en relación con un caso penal que resultó en un accidente. Sin embargo, ¿por qué? ¿Se reconoció también la responsabilidad por asesinato en la segunda instancia? Eso estuvo relacionado con el momento en que se descubrió este caso, es decir, hasta que el culpable se entregó en agosto de 2004 no era de conocimiento general que la víctima había sido asesinada. Mientras no se supiera del asesinato, los familiares de la víctima no podían presentar cargos. Permitir que el culpable eludiera la responsabilidad civil mientras los familiares no ejercían ese derecho iba contra los principios de justicia y equidad. Posteriormente, el culpable apeló el 28 de abril de 2009, pero la Corte Suprema rechazó la apelación y la sentencia quedó firme. Esto sucedió 5 años después del descubrimiento del caso y 31 años tras el asesinato. Paralelamente, se consideró que el distrito de Adachi, empleador del culpable como guardia de seguridad, tenía responsabilidad. En diciembre de 2007, el distrito llegó a un acuerdo pagando una indemnización de 25 millones de yenes. Sin embargo, lamentablemente, cuando se dictó esta sentencia, los padres ya habían fallecido. La familia declaró en una conferencia de prensa que no creen que el dolor y el miedo que ella sufrió puedan desaparecer en 15 años. Se espera que la conclusión satisfaga a la víctima y a la sociedad. Estoy hablando sobre la prescripción en casos penales. Se dice que existe porque, a medida que se pierden pruebas circunstanciales, la investigación se vuelve más complicada. El criminal se entregó porque su casa, donde ocultaba el cadáver, iba a ser demolida. Sin la demolición, probablemente no se habría entregado. Esto implica que pudo existir un futuro donde el crimen no se descubrió, el asesino no asumió responsabilidad y la familia de la víctima continuó buscando a su ser querido eternamente. En Japón, cada año hay cerca de 80.000 personas desaparecidas, y entre esos casos tal vez haya incidentes como este que permanecen ocultos. En 2021 actualmente no hay límite de prescripción para los casos de asesinato. Quienes vivimos en un estado de derecho dejamos el juicio de los criminales en manos de la ley y los jueces. No hay alternativa y el progreso continúa. Ojalá las reformas legales sigan una dirección positiva a futuro. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video.